En los rincones más profundos del campo argentino, cuando cae la noche, los susurros se convierten en gritos. Son las historias que los abuelos cuentan en voz baja, advertencias sobre una bestia que acecha en la oscuridad. Hablamos del lobizón. Historias que la mayoría cataloga como simple folclore, cuentos para asustar a los niños. Pero, ¿y si no fueran solo leyendas? Imagínate esto, estás solo, en medio del campo. La única luz es la de la luna. Los grillos, que hasta hace un segundo eran la banda sonora de la noche, callan de repente. Un silencio denso, pesado, cae sobre todo. Y entonces, escuchas un gruñido que no es de ningún animal que conozcas. Un sonido gutural, profundo, que parece vibrar en el suelo. Para muchos, esto no es imaginación. Es un recuerdo. El recuerdo de la noche en que se encontraron con el lobizón. Esta noche no vamos a analizar el mito, vamos a escuchar los testimonios. Vamos a adentrarnos en la oscuridad donde los susurros se convirtieron en gritos, y los gritos en relatos de terror. La leyenda, la maldición encarnada. Pero antes de sumergirnos en estas experiencias, tenemos que entender a qué se enfrentaron nuestros testigos. ¿Qué es exactamente esta criatura que atormenta el sueño de tantos en las zonas rurales de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil? Para eso, debemos viajar a las raíces de la mitología guaraní. En su cosmogonía, existieron Tau y Queraná, cuya unión fue maldecida. De ellos nacieron 7 monstruos, y el último, el séptimo, fue Luisón. Sobre él recayó la más terrible de las maldiciones, convirtiéndolo en el señor de la muerte. Esa creencia indígena, con el tiempo, se mezcló con las historias de hombres lobo traídas por los inmigrantes europeos. De ese sincretismo nació la leyenda que conocemos, la maldición del séptimo hijo varón consecutivo. La creencia popular sostiene que, al llegar a la pubertad, está condenado a una metamorfosis espantosa. La transformación, dicen los que saben, es un ritual oscuro. Ocurre a la medianoche de los viernes, y a veces los martes, especialmente bajo la luna llena. El hombre maldito busca la soledad, sintiendo un dolor que le retuerce las entrañas. Se tira al suelo y, según algunas versiones de la leyenda, da 7 vueltas sobre sí mismo mientras reza un credo al revés, una blasfemia que sella el pacto con la oscuridad. Y entonces, emerge la bestia. No es simplemente un lobo. Las descripciones coinciden en su naturaleza híbrida. Se lo describe como un perro inmenso, de pelaje oscuro, negro o bayo. Posee orejas desproporcionadas, a veces largas como las de un burro, que le caen sobre la cara. Sus patas son una mezcla grotesca de animal y hombre, a veces terminadas en pezuñas. Y sus ojos, casi todos los relatos coinciden en este punto, sus ojos emiten luz. Son como 2 brasas rojas ardiendo en la noche. La criatura vaga guiada por un hambre profana. Su presencia es anunciada por el silencio súbito de la naturaleza y el aullido desesperado de los perros, que gimen pero jamás se atreven a atacarlo. Lo acompaña un olor fétido, nauseabundo, a carroña y tierra de tumba. Algunas de las versiones más oscuras del mito aseguran que merodea los cementerios para alimentarse de cadáveres, que busca excrementos en los gallineros e incluso que su apetito más oscuro está reservado para los niños no bautizados. Esta creencia está tan arraigada que ha influido en la vida real. En Argentina existe la ley de padrinazgo presidencial. Si bien su propósito oficial es más amplio, buscando proteger a los séptimos hijos o hijas de la estigmatización y el abandono, su origen está íntimamente ligado al miedo a la maldición y al intento de romperla. Las leyendas se nutren del miedo real.
Y es en ese miedo donde encontramos los siguientes relatos. Historias de gente común, cuyas vidas se cruzaron con lo inexplicable. La sombra en los esteros. Nuestro primer relato nos lleva a los esteros de Liberá, en Corrientes. Un laberinto de agua y pantano. Este es el relato de Javier, un gaucho correntino acostumbrado a los misterios de esa tierra. La historia que nos contó ocurrió una noche de fines de enero, con un calor sofocante y una luna casi llena. Javier, como siempre, salió a caballo al atardecer para recorrer el campo. Un trabajo que había hecho miles de veces. Pero esa noche, algo era diferente. El aire estaba pesado, quieto, recordaba. Y el silencio era malo. Era un silencio de espera, como si todo el campo estuviera conteniendo la respiración. Su caballo, un criollo valiente, estaba extrañamente nervioso. La inquietud empezó a contagiarlo. La primera señal de que algo andaba muy mal llegó cuando se acercaba a su puesto. Sus dos perros, conocidos por su fiereza, no salieron a recibirlo. En su lugar, escuchó un gemido bajo, un llanto lastimero. Los encontró bajo la galería, temblando. Esos perros se le habían plantado a jabalíes y a pumas, nos dijo Javier. Verlos así, llorando como cachorros, supe que ahí afuera había algo que no era de este mundo. Fue entonces cuando lo olió. Una pestilencia densa, una mezcla repugnante de pelo mojado y carne en descomposición. Le revolvió el estómago. Al mismo tiempo, escuchó el crujido de ramas. No era un felino, ni un carpincho. Era un sonido pesado, arrastrado, como si algo grande y deforme se moviera en la espesura. Decidió encerrarse en el puesto hasta el amanecer. Pero mientras caminaba hacia la puerta, el sonido cesó. Javier se detuvo, mirando hacia la oscuridad. Y entonces, lo vio. En un claro a unos 50 metros, una figura se irguió lentamente. Al principio, parecía un hombre muy alto y encorvado, pero la silueta era incorrecta. La cabeza era grande y de ella sobresalían dos orejas largas y puntiagudas. La criatura giró la cabeza, muy lento, en su dirección. Y Javier vio sus ojos. No reflejaban la luz. Eran dos puntos de un rojo intenso que brillaban con luz propia. El terror lo paralizó. No podía moverse, no podía gritar. La bestia emitió un sonido. Un estertor gutural, un rugido ahogado que terminaba en un silbido. El sonido rompió el hechizo. El caballo de Javier relinchó de pánico, se encabritó y lo arrojó al suelo. Cuando levantó la vista, la criatura ya no estaba erguida. Había caído sobre 4 patas y corría hacia él. La velocidad era antinatural. Se movía con una especie de galope desgarbado, una parodia grotesca de un animal. El pánico puro desbloqueó sus músculos. Corrió como nunca hacia la puerta del rancho, escuchando el golpeteo pesado de las patas y la respiración sibilante cada vez más cerca. Llegó a la puerta por una fracción de segundo, la cerró de un golpe y luchó con el pasador mientras el cuerpo de la bestia impactaba contra la madera con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. Durante horas, la criatura rodeó el rancho. La escuchaba caminar, olfatear bajo la puerta, arañar la madera. Y constantemente, emitía ese horrible lamento sibilante. Sus perros, adentro, solo gemían, paralizados. Javier se quedó allí, rezando, hasta que los primeros rayos del sol tiñeron el horizonte. Con el alba, el silencio regresó. Esperó 1 hora antes de atreverse a abrir. Afuera, el olor nauseabundo persistía. En la tierra húmeda, había huellas. No eran de perro, ni de puma. Eran grandes, deformes.
y la puerta de madera tenía profundos arañazos. Javier abandonó el puesto ese mismo día. Nunca más volvió a pasar una noche solo en el Iberá. Lo que vi esa noche no era un animal, nos confesó. Era una maldición. Y sus ojos, esos ojos de fuego, te juro que todavía los veo cuando cierro los míos. Transición y segundo testimonio, el lamento en la chacra. El terror de Javier en Corrientes tiene un eco a cientos de kilómetros de distancia, en la tierra colorada de Misiones. Allí, la familia Acosta aprendió que a veces, el monstruo tiene un rostro familiar durante el día. A principios de los 90, Miguel y Elena Acosta se mudaron a una pequeña chacra en las afueras de Candelaria. Su vida era pacífica, hasta que empezaron los incidentes. Primero, una gallina desaparecía del gallinero. Miguel reforzaba la puerta pero no encontraba rastros. La gallina simplemente se desvanecía, siempre en noches de viernes. Luego empezaron los ruidos. Un lamento lejano, agudo y lleno de angustia, casi humano pero animalizado. Lo escuchaban por un rato y luego se desvanecía. Fue Elena quien empezó a conectar los puntos. Tenían un vecino, un hombre solitario que vivía solo y que todos sabían que era el séptimo hijo varón de su familia. Elena notó un patrón. Los sábados por la mañana, después de las noches del lamento, el hombre parecía demacrado, enfermo, y caminaba con dificultad. A veces, veía que tenía arañazos frescos en los brazos y la cara. La sospecha era tan monstruosa que intentaba desecharla. La noche que convirtió la sospecha en certeza fue un viernes de luna llena. Cerca de la medianoche, los perros del barrio comenzaron a ladrar de forma frenética. Y entonces, escucharon el lamento, justo afuera de su casa. Miguel agarró una vieja escopeta. Elena, impulsada por el terror, espió por una rendija en los postigos. Lo que vio la marcaría para siempre. A la luz de la luna, una criatura se movía en su patio. Era alta, encorvada, cubierta por un pelaje oscuro y ralo. Sus extremidades eran largas y delgadas, y se movía con una torpeza antinatural. Estaba junto al gallinero, arañando la puerta. Pudo ver su perfil, un hocico alargado, pero con un cráneo extrañamente humano. La bestia, frustrada, se rindió. Y lentamente, giró su cabeza hacia la casa, como si sintiera su mirada. Se irguió sobre sus patas traseras, y sus ojos, dos puntos brillantes y rojizos, parecieron clavarse directamente en la rendija del postigo. El rostro era una máscara de agonía. Dejó escapar de nuevo ese lamento quejumbroso y comenzó a caminar hacia la casa. Llegó a la puerta principal y empezó a arañarla y a golpearla con una fuerza que hizo vibrar el piso. Dentro, la familia estaba paralizada. Miguel apuntaba a la puerta, sabiendo que si disparaba, le estaría disparando a su vecino. Elena abrazaba a sus hijos, rezando en susurros. Finalmente, los ruidos cesaron. Esperaron hasta que el sol estuvo alto para abrir. La puerta estaba cubierta de arañazos y en el suelo había huellas grandes y deformes que se dirigían hacia la propiedad del vecino. Más tarde, vieron al hombre salir. Se movía con más dolor que nunca. Cuando sus miradas se cruzaron, Elena vio en sus ojos una profunda e insondable tristeza. Los Acosta no necesitaron hablarlo. Esa misma semana empacaron y huyeron de Candelaria para no volver jamás. Tercer testimonio, el vigilante del cementerio. Nuestra siguiente historia nos lleva a un lugar que la leyenda señala como el preferido del lobizón, el Campo Santo. Nos trasladamos a Santiago del Estero, a un pequeño pueblo cuyo nombre el testigo prefiere no revelar. El protagonista es Antonio,
quien durante más de 20 años fue el vigilante nocturno del cementerio municipal. Un hombre que creía haberlo visto todo. Hasta que una noche de martes, esa tranquilidad se hizo añicos. Todo comenzó cuando Antonio empezó a notar tumbas recientes con la tierra revuelta, como si un animal grande hubiera estado escarbando. Pensó en perros salvajes y reforzó la valla. Pero los incidentes continuaron. Una noche, cerca de la medianoche, escuchó un ruido húmedo, como de algo masticando, en la parte más antigua del cementerio. Molesto, agarró su linterna y un palo, y fue a ahuyentar a los supuestos perros. A medida que se acercaba, un olor fétido lo asaltó, un hedor a sangre vieja y podredumbre tan intenso que le provocó arcadas. Siguió el ruido y apuntó el haz de su linterna. Su mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Allí, agachada sobre una tumba, había una criatura inmensa, cubierta de un pelaje negro y enmarañado. Su forma era vagamente canina, pero todo estaba mal. Sus hombros eran anchos y poderosos como los de un hombre. Estaba desgarrando un ataúd desenterrado. Al escuchar a Antonio, la criatura se detuvo y levantó la cabeza. El corazón de Antonio se detuvo. El rostro era una pesadilla. Un hocico largo y canino, con labios finos que mostraban dientes amarillentos y enormes. Y los ojos eran dos pozos de fuego líquido que ardían con luz propia. El miedo lo petrificó. La bestia no huyó. Lo miró fijamente, y en esa mirada Antonio vio una fría inteligencia. Luego, con una lentitud aterradora, comenzó a erguirse sobre sus patas traseras. Superaba fácilmente los 2 metros. Dejó escapar un gruñido profundo que resonó en el pecho de Antonio. Era una declaración de dominio. La criatura dio un paso hacia él. El sonido de sus garras contra una lápida rompió la parálisis de Antonio. Dejó caer todo y corrió. Corrió a ciegas por el laberinto de tumbas, sin atreverse a mirar atrás. No se detuvo hasta que se derrumbó en la comisaría del pueblo, balbuceando una historia incoherente. Los policías no le creyeron. Antonio no discutió. Al día siguiente, renunció a su trabajo de 20 años. No era un animal loco de hambre, susurraba a las pocas personas a las que les contó la historia. Era una cosa maldita, y sabía lo que era. Sabía lo que estaba haciendo. Y me vio. Y decidió dejarme vivir para que contara el cuento. Un gaucho en los esteros. Una familia en su chacra. Un vigilante entre las tumbas. 3 relatos unidos por el mismo pánico helado. Los detalles varían, pero la esencia del terror permanece, el olor nauseabundo, la figura antinatural y esos ojos de fuego que marcan a quien los ve para siempre. Entonces, ¿son solo leyendas? ¿O son ecos de una verdad terrible que acecha en los límites de nuestro mundo? Los testigos juran que es real. El miedo en sus voces es real. La próxima vez que estés en el campo y los grillos callen de repente, cuando escuches una rama romperse en la oscuridad, pregúntate qué es lo que se esconde ahí fuera. Porque la bestia podría estar más cerca de lo que crees. Si estas historias te han inquietado, suscríbete para más relatos del lado oscuro de nuestro mundo. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploramos los misteriosos túneles jesuitas que se esconden bajo la ciudad de Córdoba. Hasta la próxima, si es que la hay.